Saludamos con nuestro primer invitado que nos acompaña en los estudios. Está Pablo Velasco, politólogo y director de investigaciones de la ciudad. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El Clima Social ha realizado una encuesta interesante en la ciudad de Cuenca en la que se da a conocer varios aspectos, empezando desde el estado de ánimo de la población, así como el posicionamiento de los posibles candidatos a la presidencia de la República en el imaginario de los electores. Y hay ahí bastantes novedades porque resulta que quien está en primer lugar es nadie. Es ninguno, es un candidato nuevo, es nulo, es blanco. ¿Qué decir frente a esta reacción? ¿Qué significa? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué está pasando en el electorado, en los ciudadanos? ¿No hay expectativas muy grandes en lo que será la próxima elección presidencial? Hola, Licenia, Alexis, muchas gracias por la invitación. Recuerdo que la última vez que vine, hace unos meses, estábamos hablando de la ciudad. En el instituto trabajamos sobre política pública basada en evidencia de la política pública local, ¿no? Pero también soy politólogo y estudio, digamos, la relación principalmente entre los ciudadanos y el sistema político, y creo que de eso vamos a hablar más en esta entrevista, ¿no? Los datos de clima social me llamaron mucho la atención, principalmente la papeleta que ellos generan, una papeleta posible para las elecciones del 2025, donde encontramos que la primera preferencia de los ciudadanos, del 51% de los ciudadanos, es no votar por nadie, ¿no? Es nulo, alguien nuevo, o todavía están indecisos. Ajá. Y después de este 51% viene el 24% que votaría por Daniel Noboa, solamente en Cuenca, en este punto del tiempo, ¿no? Porque esto puede cambiar. 12.2% por Luisa González, 7.9% por Daniel Topic, 2.3% por Leonidas Issa, 1% por Pedro Granja, 1% por Rabascal y el 5% entre los últimos dos candidatos, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención y algo que da cuenta del estado de nuestra democracia actual es el 51% que no prefiere a ningún candidato. Y a pesar de los proyectos políticos que sobreviven, a pesar de tener el poder, por ejemplo, ahorita Daniel Noboa, no logra consolidarse frente a los ciudadanos. Y esto, digamos, la CEPAL sacó recientemente un estudio que decía que hay 3 desafíos grandes para los países de América Latina para desarrollarse. 2 económicos, el uno es la desigualdad, el otro es la productividad basada en la exportación de materias primas, aquí en Ecuador, de petróleo, de camarón, de banano, de flores, y nada digamos, muy complejo de realizar en la economía que podría diversificar. Pero el tercero es netamente político, es las instituciones políticas cómo son débiles en este momento, cómo no logran establecer políticas públicas de largo plazo, cómo no logran establecer planes de desarrollo en el largo plazo, y cómo poco a poco nosotros estamos, digamos, rompiendo esta relación entre los políticos y los ciudadanos. Hay un profesor peruano que, estudiando la realidad peruana, que es un poco más drástica que la nuestra, genera una teoría que dice que las democracias no solamente pueden morir porque viene una persona y se convierte en un líder autoritario, sino que también pueden morir, y es un reto muy grande aquí en América Latina, por la debilidad de los actores políticos. Él llama esto el vaciamiento de la democracia. Vaciamiento de la democracia tiene básicamente 3 elementos. Ciudadanos que no confían en ninguno de los políticos que está en la arena política, que llegan al poder y simplemente dejan de confiar porque no satisfacen sus expectativas. Tenemos políticos débiles que aparecen y desaparecen de la arena política, y por lo tanto tenemos políticos inexpertos que cuando llegan al Estado no saben qué hacer. Y nosotros sufrimos de políticos inexpertos muchísimo durante los últimos 2 gobiernos al menos, ¿no? Tenemos ministros, tenemos escándalos que muchas veces son por corrupción, pero también son por ineficiencia, porque no saben ejecutar el presupuesto. Tenemos la crisis energética ahorita y un Ministerio de Energía que no había ejecutado nada de su presupuesto. Tenemos el caso de Olón, con permisos que se dieron sin sin una fortaleza técnica atrás, sin mucha revisión. Entonces la inexperiencia política, tanto como la corrupción, puede afectar mucho a este sistema, ¿no? Y nosotros poco a poco vamos viendo cómo pasábamos de un sistema que fue durante 10 años, un sistema fuerte, un sistema que tenía un plan de desarrollo, un sistema que tenía políticas públicas de largo plazo, frente a un sistema que está extremadamente polarizado, con políticos débiles,
que aparecen y desaparecen y que salen sin pena ni gloria del sector público, y esto solamente ahonda las crisis que tenemos, ¿no? Hola Pablo, qué gusto tenerte acá. Qué interesante conversar sobre esto además. Sobre lo que acabas de decir, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, lo que pasó en la elección seccional de febrero del año pasado en Calacalí. ¿No? En Calacalí ganó el nulo y se tuvo que repetir las elecciones. Obviamente es un ejemplo más pequeño, es una parroquia, pero creo que sí demuestra y mucho lo que nos acaba de decir Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿esto pasa porque, digamos, es parte de la evolución de un Estado? Yo no creería que de la democracia como tal, ¿no? Porque la democracia más bien debería tender a fortalecerse, pero ¿esto pasa porque es parte de la evolución política de un Estado, Pablo? ¿O esto pasa porque alguien está buscando que pase? Y te voy a citar un caso específico. Consulta popular de febrero del 2018, la del 7 veces sí. Ahí se impide, porque la mayoría de este país así lo decide, que en este país, por ejemplo, haya políticos profesionales a nivel legislativo, asamblea y consejos cantonales. Prohibido para toda autoridad de elección popular reelegirse más de una vez. Solo puede reelegirse una vez, pueden elegirse 2 veces, después de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Es decir, usted fue alcalde 2 veces, chao. Prefecto 2 veces, chao. Presidente, chao. Concejales y asambleístas 2 veces, chao. Entonces, ahora tú ya no puedes hacer carrera política en este país. ¿Cómo haces para tener políticos profesionales, que sería lo deseable, si tú con 8 años de carrera les jubilaste? Sí, muy buena pregunta. Solamente unos datos para contextualizar cómo está nuestra democracia, ¿no? En el 2005 se había medido en el Latinobarómetro una pregunta que es súper simple para la gente. ¿Usted piensa que el Estado está siendo gobernado para unas élites y su propio beneficio, o para el bien de todo el pueblo? Y el 88% de la gente en el 2005 decía que para unas élites y su propio beneficio. El resto pensaba que para todo el pueblo. Esto se dio la vuelta durante, digamos, la estabilidad política principalmente, que se dio gracias a los precios de los commodities, gracias a un proyecto político, digamos, que se sostuvo. En el 2013 esto cambió y solamente el 34% de la gente pensaba que se gobernaba para las élites y su propio beneficio, y el resto pensaba que para todo el pueblo, ¿no? Pero otra vez volvió a darse la vuelta esto a la salida de Rafael Correa con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, tanto así que en el 2023 el 85% de la gente piensa otra vez que se gobierna solamente para las élites y su propio beneficio. Eso ya da cuenta de una distancia entre el elector común y sus gobernantes. Asimismo, en el 2009 se pensaba que el 22.3% de la gente no tenía nada de confianza en que el Estado podía resolver sus problemas. Esto creció al doble, al 20.3% en el 2020, en la última medición que se tiene de esto. Entonces, hay un factor que, si bien no es lo más popular para decir en público, yo creo que es súper relevante, y es que nosotros necesitamos fortalecer partidos políticos, necesitamos fortalecer los políticos que están, digamos, en la función pública, los que van ganando experiencia, porque ellos comienzan a entender mejor el Estado, comienzan a trabajar en políticas públicas de largo aliento, y si les jubilamos muy pronto, justamente comienza a aparecer esta inexperiencia que es tan mala como la corrupción. Y una de las cosas que está produciendo esto es la persecución política y la estigmatización del otro, ¿no? Al salir el proyecto político del correísmo, justamente porque era demasiado fuerte, una de las estrategias que se estableció para la oposición fue comenzar a atacarlo sistemáticamente. Pero hay estudios, principalmente un estudio de Ana de la O de México, que dice que cuando comenzamos a hacer muchas denuncias frente a un partido político, lo que pasa es que no solamente el partido político comienza a perder apoyo, sino también la oposición que le está denunciando y el sistema en general. Es decir, cuando comienzan a denunciar en México a los partidos políticos, los opositores también pierden votos y la gente deja de votar. Y eso es lo que ha pasado mucho aquí en Ecuador. Estamos en digamos, ya años y años de revancha política, de denunciología de un lado y del otro, quiero decir. Y esto es lo que produce desconfianza en la ciudadanía. Esto hace que la ciudadanía se aleje de los partidos políticos, y eso hace que la ciudadanía busque
digamos, de alguna manera medio racional, ¿no? Diciendo, nosotros vemos que ningún político funciona, todos están denunciando, todos tienen sus cosas malas, vamos a buscar a alguien nuevo, que sea un empresario que pueda salvarnos porque no necesita robar, o sea alguien nuevo que no tenga experiencia en el Estado para que no sea corrupto, etcétera. Y llegamos a los políticos inexpertos y llegamos a ahondar nuestras crisis otra vez. Pero esa inexperiencia, al parecer, es la herramienta que le ha servido al presidente de la República. Ayer, durante un evento público, el mandatario hacía gala de su inexperiencia, se dirigía a los jóvenes en la Universidad UTE diciéndoles que él se identifica con los jóvenes que no encuentran trabajo por la inexperiencia, que él también fue inexperto y que pese a esa inexperiencia ganó la presidencia de la República, que esa inexperiencia no debe ser un limitante, porque él no tuvo experiencia en el manejo de lo público y no ha tenido experiencia tampoco para robar, dijo el presidente. Entonces, que eso debería más bien ser un desafío para los jóvenes. A ver, yo creo que los jóvenes sí tienen que ingresar al mercado laboral, no creo que necesariamente como presidentes, ¿no? Su primer trabajo, ¿no? Porque es una... ¿Qué manera de hablar desde el privilegio, ¿no? Claro. O sea, a los jóvenes que están deseando su primera chamba, un tipo que es heredero de la fortuna más grande del país, les está hablando de lo difícil que resultó para él conseguirse la presidencia de la República. O sea, es un nivel de insensibilidad y de falta de empatía total. Y además el Estado es un mecanismo súper difícil de manejar, ¿no? O sea, hay muchísimos intereses alrededor, hay muchas cosas que se tienen que saber sobre cómo planificar, sobre cómo sacar política pública de largo plazo, sobre lo que ya se hizo en anteriores gobiernos y demás. Que si es que solamente se llegan con políticos inexpertos a cada uno de los ministerios, van a comenzar a romper la continuidad de muchas políticas públicas. Asimismo, la polarización genera el rompimiento de la continuidad de muchas políticas públicas. Podemos pensar en una política pública gigante que quería buscar diversificar la economía de Ecuador, pero que está muy politizada y por eso comienzan a acabarla, que es Yachay, por ejemplo. O sea, si Yachay no fuera un proyecto político tan politizado y tan pegado al correísmo, probablemente otros gobiernos la hubieran continuado, hubiera sido ya una universidad del tamaño y de la proporción de otras universidades aquí en el Ecuador, pero con esta polarización y con este revanchismo político, gran parte de programas políticos y de políticas públicas que podrían funcionar para la población comienzan a romperse, ¿no? Y por la inexperiencia también. Y esto, digamos, el revanchismo, la persecución, produce externalidades negativas, no solamente para las personas en este momento, como les digo, cuando los ciudadanos ven eso, dejan de confiar en el proyecto político, pero asimismo para los mismos políticos que están persiguiendo. Por ejemplo, en este caso, la sentencia absurda que sacaron contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por esta supuesta campaña que hizo, ahora le está cayendo a la vicepresidenta y al presidente, justamente con los mismos argumentos, justamente con los mismos jueces incluso. Porque si es que comenzamos con este revanchismo y con esta desinstitucionalización por perseguir a alguien o por decir este alguien está haciendo una cosita que no me parece, comenzamos a romper el sistema y comenzamos a vaciar la democracia de confianza, a vaciar la democracia de políticos que pueden estar haciendo bien su trabajo, que pueden hacer bien su trabajo en el largo plazo, y además estamos creando una burocracia con miedo. Si es que la Contraloría es un arma de persecución política, no solamente esto afecta a los responsables de cada una de las instituciones, sino también a la burocracia interna. Y la burocracia interna después no quiere firmar cosas, después no quiere sacar políticas públicas, después tiene muchísimo miedo de que si es que falta un papelito puedan perseguirle. Y eso hace que haya una parálisis estatal, y nosotros estamos viendo que en muchos ministerios y en muchos gobiernos locales también hay instituciones en donde no se está ejecutando presupuesto. O sea, cada vez más difícil es la ejecución de presupuesto, ese presupuesto que debería llegar a los ciudadanos, que debería llegar a servicios sociales, simplemente se paraliza por dinámicas políticas que son perjudiciales. El uso de la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Y que son las élites políticas las que están produciendo eso. Ahora, hablemos de la pérdida de confianza. ¿Cómo pretender que se recupere la confianza en la política, Pablo? Ahora, por ejemplo, el Ecuador está debatiendo, hay sectores donde se discute y mucho, la forma en la que el gobierno trata de deshacerse de su vicepresidenta. Pero la señora Abad no es vicepresidenta por azares del destino, por arte de magia o porque ella decidió un día ir y ubicarse ahí.
A la señora seguramente Noboa o uno de sus operadores políticos de su entorno les llamó y le dijeron: señora Abad, queremos que sea la candidata vicepresidencial de Daniel Noboa. Daniel Noboa en ese momento no sé si estaba pensando ganar la elección del 2023 o enfocándose en el 2025, eso ya será problema suyo. Pero quien decide que Verónica Abad sea vicepresidenta es Noboa, y Abad estaba en el mismo casillero, por el mismo partido, por el mismo número que Daniel Noboa. Entonces, ¿cómo hoy Noboa pretende convencerle a la gente de que hay una falta de confianza, de que sería nefasto poner a encargarle el poder, si es que él tiene que pedir licencia y lo que sea, una persona en la que él no confía, pero que es su vicepresidenta? ¿Cómo hace la política para recuperar la confianza cuando hacen todo lo necesario como para perderla? Eso es justamente lo del vaciamiento democrático, ¿no? Como digamos, la política cada vez es menos atractiva para muchas personas que podrían hacer bien su trabajo en el ministerio por todo esto que está pasando. Quedan pocas personas de dónde escoger. Y Daniel Noboa en un punto dijo, bueno, vamos a escoger nuestro binomio. Y escoge una persona que quizá no era de tanta confianza, quizá no conocía mucho, pero era la persona que estaba disponible para lanzarse a la candidatura presidencial, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, como estamos viendo ahora. Lo triste es que hay abogados constitucionalistas que se supone que deberían estar defendiendo la Constitución. Pero le están estirando como chicle. Estirándole, arrancando la Constitución por poco, para poder justificar que Daniel Noboa no entregue el poder a su vicepresidenta, ¿no? Eso es justamente la desinstitucionalización del Estado, que por revanchas, por toda esta enemistad que se generó entre el presidente y la vicepresidenta, evidentemente él no tiene confianza en entregarle el poder. Y así, hay enemistades que se generan sistemáticamente, incluso para mantener el capital político, ¿no? Por ejemplo, una de los ejes de polarización más grandes del país en este momento es el correísmo-anticorreísmo. Y para mí, el correísmo sigue fuerte y sigue viviendo, no solamente por la agencia del grupo político, sino principalmente por los enemigos. No tanto por la vigencia de Correa, sino por cómo los enemigos lo recuerdan y lo mencionan. Porque cada vez que se equivoca el presidente salen a decir es culpa del correísmo. Cada vez que pasa algo es culpa del correísmo, ¿no? Los medios de comunicación, los presidentes también, los actores políticos, como no tienen una figura que pueda ganar la confianza ciudadana en positivo, diciendo yo voy a hacer esto, yo soy bueno, yo he probado mi valor, dicen yo soy anticorreísta, entonces por eso tienen que votar por mí, porque yo no voy a dejar que ellos gobiernen. Y esa es una lógica que les sirve en campaña, pero que después polariza innecesariamente la opinión pública, hace que pierda la gente confianza en muchísimos proyectos políticos, en los proyectos políticos más importantes del país en este momento, y al final tampoco alcanza para la oposición, ¿no? O sea, ese fue el discurso de Lenín Moreno, no alcanzó. Ese fue el discurso de Lazo, no alcanzó para mantenerse. Pero ahora también está haciendo el discurso del propio presidente, que se presentaba como el que era anti nada, que él era el pro, no el anti, que el anti no tenía un límite, que el anti tenía un techo. Yo no sé cómo llegó a posicionarse, a polarizarse tanto. O sea, no sé qué pasa ya en el poder para tener que polarizarse, pero también tiene sus consecuencias negativas. O sea, aparte de todas las crisis y aparte de esto, teníamos que Sedatos le daba un 81% de popularidad a Daniel Noboa en enero y ahora ya está cerca del 50%, que de todas maneras está siendo resiliente a las crisis, porque la gente quiere creer que él puede sacar adelante el país, porque nosotros necesitamos creer que alguien saque adelante el país, pero sí está teniendo efectos negativos de manera relativa con el presidente, ¿no? Y veamos cómo pasa este año, y si es que pierde la popularidad, tanto como Lenín Moreno, que terminó con un 9% de apoyo, o Lazo, que terminó con el 11% de apoyo. Ese es un fenómeno extraño porque, yo digo, o sea, la gente puede sentir todos los días que el conflicto armado interno, que los estados de excepción, que el plan Fénix en su primera, en su segunda etapa, finalmente no han dado los resultados que la gente necesita, porque todos los días vemos la ola de criminalidad cada vez más grande. Cada día vemos cómo hay más personas sin empleo, como hay más personas sin acceso a los servicios de salud, como más niños que abandonan el sistema escolar, y los pocos que se quedan tienen que estudiar en condiciones deplorables. ¿Cómo entendemos entonces que pese a todo lo que nos está ocurriendo, él continúe con altos niveles de aceptación? O sea, estamos cerca de la elección, ¿no? No es que ha pasado mucho tiempo, tenemos que ya comenzar a medir después de un año y medio, cuando ya, digamos, estas expectativas comienzan a decrecer y comienzan a verse ya los resultados. Todavía la gente está expectante de los resultados.
Y sí, tenemos un escenario extremadamente complejo, ¿no? O sea, una crisis de seguridad, una crisis migratoria, crisis de empleo. Vamos a crecer este año, según el FMI, 0.1% en el PIB. O sea, no tenemos crecimiento, no tenemos de dónde resolver las crisis sociales que tenemos en este momento. Y eso es lo que provoca, digamos, aparte de todo el contexto y aparte de la polarización y la desinstitucionalización política y el vaciamiento de la democracia, que argumento que está pasando ahorita en Ecuador, eso al final lo que ayuda es a la, digamos, a que vayan replicándose ciertos poderes afuera del Estado. Hay un estudio justamente de Murillo, se llama, es la profesora de Columbia, que dice que muchas veces la desinstitucionalización es estratégica por las élites económicas que no quieren ser controladas, entonces comienzan a sacar leyes a su favor, comienzan a presionar a la asamblea, comienzan a ocupar espacios políticos para poder, digamos, seguir siendo más fuertes, ¿no? O sea, llegar al poder solamente para beneficiar a su grupo de poder. Pero lo problemático aquí es que la desinstitucionalización en este momento del Ecuador no solamente podría ayudar a élites económicas a mantenerse fuertes, sino a grupos de crimen organizado. Que también son otro poder, que ellos no tienen elecciones, ellos se mantienen durante el tiempo, y si no tenemos una política de Estado que se mantenga sobre el tiempo, cualquiera que venga, cualquier político inexperto que tome esa cartera, no va a poder hacer frente a grupos muy fuertes, organizados contra el Estado, ¿no? Pablo, yo quisiera volver nuevamente al cambio estratégico de Noboa y esta metamorfosis que él sufre de lo que fue en la campaña el 2023 a lo que es hoy en el ejercicio del poder con respecto de estos polos del anti y el correísmo, ¿no? A ver, si uno recuerda el resultado de la primera vuelta del 20 de agosto del 2023, Noboa obtiene apenas 23%. Apenas 23%, pero ese apenas 23% le sirve para meterse en la segunda vuelta, pues, ¿no? En la segunda, Noboa ya saca el 52%. Entonces, este cambio me da la impresión, no sé, quisiera ahí tu valoración, cómo lo ves, cómo lo analizas. Tiene quizás que ver con la urgencia de Noboa como para poder capitalizar esos 52% para él, que esos 52% eran 16% de Cristian Zurita, que era la votación de Villavicencio. Eran 14% de Topic y el Partido Social Cristiano, 7% de Otto, parte del 3% seguramente de Yacu Pérez y las otras votaciones más marginales. Pero él querrá para sí mismo esos 52, seguramente pensando en que puede ganar en primera vuelta, todavía con los altos niveles de popularidad que tiene, etcétera. Entonces, por ahí puede pasar, digamos, ese cambio tan abrupto de decir, aprobado 5 leyes urgentes con el concurso de todas las bancadas políticas, el anti tiene un techo, el pro no, yo no soy anti ni pro nada, me ubico en el medio, fue el outsider, fue ese outsider del cual viene hablando el Ecuador hace mucho tiempo, lo nuevo, que no sé qué, y de pronto ahora da este giro. ¿No será que él quiere capitalizar ese voto del anticorreísmo que está esparcido ahí entre la gente de Construye, Villavicencio, Topic, etcétera? Si esa es la intención, tiene unos asesores muy malos. Tenemos que recordar... O sea, es que tiene asesores malos está clarísimo. Es obvio. Tenemos que recordar qué pasó en el 2021 en la primera vuelta, porque eso nos da contexto ahora, ¿no? En el 2021, si recuerdan, Lasso casi no pasa a la segunda vuelta, casi le gana a Yacu. Y asimismo, Javier Herbas tuvo una votación súper importante. Yacu y Herbas eran los outsiders en ese momento, las personas que venían a renovar la política, ¿no? Después tenemos que en el 2021 la gente también está buscando una nueva opción, ¿no? O sea, la opción era, digamos, tradicional, era el correísmo, y no se tenía otra opción clara de, digamos, un político tradicional. Y ahí estaban buscando a Topic, ahí estaban buscando a Noboa, había espacio para este nuevo outsider, ¿no? Pero la característica del outsider es que no puede haber estado en política. O sea, él ya se convierte en el establishment una vez que ya es presidente, y no se le juzga de la misma manera. O sea, se le juzgaba como joven, como promesa, cuando recién se lanzó, pero en este momento ya se le juzga como presidente y según los resultados.
Y si es que él quiere mostrarse como el outsider nuevamente, no va a funcionar. ¿Cómo no le funcionó a Javier Herbas y a Yacu Pérez en este 2023? Ellos volvieron con su narrativa, la gente ya les conocía, ya desconfió de ellos y sacaron el 1% de votación, ¿no? Y creo que Topic leyó bien el escenario y por eso él ya decide no candidatizarse, porque sabe que no le va a funcionar de nuevo la estrategia del outsider. Y ahora tenemos que solamente en Cuenca, o sea, en esta encuesta que no es representativa del país, solamente de Cuenca de este momento, pero de todas maneras nos deja pensando sobre una cosa, el 51% de la gente está buscando algo más, ¿no? No está contenta con ninguna de las opciones. ¿Y será que esas organizaciones políticas que siempre tienden a presentarse a las elecciones puede leer esto, puede darse cuenta qué es lo que está necesitando, buscando la gente? Yo esperaría que los políticos y las plataformas políticas más grandes, sea de izquierda o de derecha, logren leer esto y logren, digamos, reinventarse para poder dar digamos, respuesta a este electorado que está descontento de todo, ¿no? Y que está buscando algo distinto, que está buscando satisfacer demandas que en este momento ninguno de los proyectos políticos está satisfaciendo, y no se dé paso a un político inexperto nuevamente, que venga con sus ministros inexpertos, y que al final esto sea un juego de no acabar, ¿no? Como pasa mucho en Perú. En Perú pasa que viene un político tras otro, nadie logra reelegirse, y en este momento están en una crisis política tremenda porque están en bajos históricos de la confianza a la presidenta. La presidenta tiene, me parece, 4% de aceptación en este momento contra el 96% que desaprueba su gestión. A mí no me gustaría que eso pase en Ecuador, pero para eso requeriríamos que las plataformas políticas existentes logren entender este 51%, logren entender lo que están haciendo mal y no simplemente compren el discurso del anticorreísmo, el discurso de la polarización, de la revancha, como hicieron Lenín Moreno, como hizo Guillermo Lasso, y que no está sirviendo para nuestra democracia. Pero mira, ahí en cambio planteas tú otra inquietud sobre la base de lo que veníamos conversando hace un rato, y de este vaciamiento de la democracia. Hay, como bien decías, en esta encuesta, que es, por supuesto, súper focalizada porque se trata de Cuenca, no se puede pensar que este es como la realidad nacional, pero hay un 51% que o no sabe o no votaría por ninguno, y claro, la papeleta todavía no está definida, no sabemos. Noboa sí va a ser candidato a la reelección, pero de la RC todavía yo no tengo idea quién va a ser. No sé si es Luisa, no sé si van por ahí, si van a repetir, no tengo idea. No sé quién va a poner el Partido Social Cristiano, si es Cronfle o si no es Cronfle. Algún asambleísta dijo incluso que Nebot podría ser. Es decir, la papeleta no está definida, ¿no es cierto? Pero si la gente está expectante de alguien nuevo, ese alguien nuevo tiene que estar por fuera del sistema político, de los propios partidos, si más bien lo que necesitamos es políticos profesionales. Claro, hay una cifra que me parece súper reveladora. Y perdón que te corte, Pablo, porque sí me parece que deberías ayudarnos a pensar sobre este tema. Los partidos deberían poner cuadros formados, militantes de sus filas, o seguir pensando en que el Partido Social Cristiano tiene que ir a buscar un nuevo topic, que lo que era Alianza País Mover tiene que ir a buscar un nuevo Noboa, y así por el estilo, ¿no? Ir a buscar en las cámaras empresariales, en los gremios, qué sé yo, al próximo candidato presidencial para que represente lo nuevo, que llene las expectativas que tiene la gente, y no los partidos políticos poner a alguien de sus propias filas. Generalmente cuando digo que los partidos políticos deben fortalecerse, o sea, la RC, PSC, ADN, Construye, generalmente eso no es bien recibido por ninguna parte, ¿no? Pero una de las cifras importantísimas que hay que tomar en cuenta es que cuando uno llega a la presidencia, solamente dentro del Estado central se tiene que poner 2.968 cargos de libre remoción, entre coordinadores, directores, viceministros, ministros, sin contar con embajadores, sin contar con gobernaciones, con empresas públicas. Es decir, ¿cómo esperamos que llegue alguien nuevo que nunca ha estado en política y logre encontrar 3.000 personas para que genere un proyecto político congruente? Se necesitan partidos políticos, se necesitan plataformas políticas que tengan personas que puedan hacer bien su trabajo en estos cargos. Y para eso los partidos políticos tienen que preguntarse realmente qué es lo que están haciendo, porque yo siento que las agendas hacia donde tienden a converger durante estos últimos años es hacia la revancha política, es hacia
o sea, esta persona me hizo mal, entonces voy a seguirle un juicio político, esta persona me hizo mal, entonces vamos con juicios de Contraloría, de izquierdas y derechas pasa esto. En lugar de estar enfocándose en cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos, cuáles son las demandas de la ciudadanía que nosotros podemos resolver para evitar que ese 51% que está descontento en este momento vaya con cualquier político inexperto y comencemos el ciclo nuevamente. Pero eso no pasa solamente por vamos a poner a alguien en nuestras filas o vamos a poner a alguien de otras filas. O sea, esa es una decisión de alguna manera importante, pero que no es la fundamental. Es cómo nuestro proyecto político está respondiendo a estas demandas y cómo esta figura que nosotros escogemos representa esta renovación, este cambio que le estamos dando, esta conexión otra vez con la gente, que es una agenda que no veo en ningún partido político que se está tomando en serio en este momento. Pablo, ya en el ámbito local, ¿en qué medida esta sanción que recibió el alcalde de la ciudad y estos conflictos que se han generado a la interna del Consejo al momento le están afectando? ¿Al alcalde? Al alcalde de Quito. O sea, yo siento que en este momento, justo en esto de la persecución, de la revancha, desde ciertos sectores políticos se le ve al alcalde con una buena gestión y que también se le ve como una amenaza posible a nivel nacional. Entonces hay ataques sistemáticos de medios de comunicación para decir esto no está funcionando. Hay estas personas, estos denunciólogos que están apareciendo. No solamente aparecieron con esto de la campaña, sino también, si recuerdan, antes del metro, que el metro no tiene baños, cuando eso fue planificación desde hace mucho tiempo, que querían detener el funcionamiento del metro. Esta denunciología creo que es una estrategia política, pero como les digo, yo creo que es una estrategia política equivocada. O sea, eso sirve en el corto plazo, eso sirve para intereses súper privados, pero están siendo estos ataques muy perjudiciales para la democracia en general. Y el alcalde sigue, digamos, bien adentro, sigue con una buena relación con el consejo, sigue sacando varias políticas públicas. Si algo es, Pavel es un muy buen administrador y un muy buen planificador. Y buen político además, porque logra mantener el consejo todavía en calma, ¿no? Algunos sectores que son como medio contrarios y tales, y eso me alegra. Han votado con el alcalde. Y eso me alegra, que haya políticos sensatos, ¿no? Que den gobernabilidad. Eso es lo que debería haber en todo el país frente a tantas crisis que nosotros tenemos, y repensar todas esas estrategias de denunciología, de ataques, de denuncias, que no sirven para nada más que en el corto plazo para ciertas personas, pero hacen muchísimo daño en el largo plazo. Para cerrar, Pablo, ¿qué tan saludable es para esa democracia vaciada que ahorita nosotros estemos hablando sobre, y siempre pasa eso en las elecciones, sobre los nombres? Hablamos sobre nombres, que si va, bueno, el Pavel ha dicho que ya no va a ir de candidato, que le interesa terminar su periodo como alcalde, ¿no? Pero que va fulano de tal o va fulana de tal, que si va Novoa, que si va Luisa, que si va Arauz, que no sé qué. Pero, ¿y el proyecto de país? ¿Y el proyecto de gobierno? ¿No? ¿Por qué no discutimos sobre la idea que queremos como país? Y estamos siempre debatiendo y discutiendo sobre los nombres que van a ir en la papeleta. Sí, creo que hay un cambio gigante que hay que hacer en este momento. Sería ideal para diferentes proyectos políticos, no solamente pensar en el nombre que va en la papeleta, sino cuál es el proyecto. ¿A quién representan? Cuál es el proyecto de país que se está estableciendo, qué es lo que se establece en el partido político, cuál es la relación del partido político con las demandas ciudadanas, y frente a eso, cuando se tenga claridad de eso, ver quién va a ser el representante de eso, ¿no? Pero si es que se hace al revés y se intenta con un nombre comenzar a cambiar las cosas, vamos a seguir en este ciclo infinito de políticos inexpertos, de polarización y de políticas públicas que nunca terminan de satisfacer las necesidades de la gente. Muchísimas gracias, Pablo. Muy gentil por acompañarnos, muy interesante conversar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación.